Economista, pero además nos gusta hablar de historia con él, sobre todo qué pasó con las PASO, con este armado de tercios. Ayer lo hablaba con Rosendo Fraga y me decía que nunca en la historia de la Argentina se había dado este escenario lo comparó en algún momento con Perón. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Y la verdad es que yo lo que pensaba es que además de esto que dice Rosendo con mucha inteligencia, ¿no es cierto? Él es un especialista en estos temas, paradójicamente en la economía real, en la vida cotidiana, lo ocurrido con las PASO, con el resultado, que por supuesto todos sabíamos antes que se iba a generar incertidumbre si ocurrían las cosas que terminaron ocurriendo, pero nadie imaginó que esta paridad, donde menos de 2 puntos separan a 3 fuerzas con posibilidades de ser gobierno, iba a terminar arrastrando inclusive a que las definiciones políticas y económicas ocurridas a partir de ese día nos trajeran al punto en el que nos encontramos hoy. Yo te diría que el impacto de lo que ha anunciado el gobierno al día siguiente del resultado de las PASO y lo que ha ocurrido ahora con este nuevo dólar, llamémosle así, el soja 4, ¿no es cierto?, que se anunció en las últimas horas, con todo lo que implica esto, después de haberse dicho que no iba a haber ningún tipo de devaluación hasta fines de octubre. Pero además lo que está ocurriendo con algunos anuncios vinculados a que se iba a normalizar el proceso de importación del comercio exterior en términos generales, fundamentalmente para las pymes industriales, y esto hasta el momento no ha ocurrido, después vamos a entrar en detalle. Sí, claro. Lo que agrega Milei con estas idas y vueltas donde escuche uno al economista cercano a él que escuche, la dolarización se puede, no se puede, jamás pensamos que iba a ocurrir esto, y las declaraciones inclusive del propio Melconian hace horas, donde cuando anuncia su programa económico, también trae incertidumbre sobre el dólar. Entonces tenemos incertidumbre generada por el gobierno e incertidumbre generada en las últimas horas por los dos espacios de la oposición que más posibilidades tienen. La verdad es que esta situación genera, por eso, esto que vos bien introdujiste recién al comienzo, la palabra incertidumbre hoy creo que tiene un peso y una densidad como pocas veces hemos tenido. Y lo peor es que esto es creciente. ¿No es cierto? Miguel, si lo analizamos desde la parte de la economía, la palabra incertidumbre es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque vos podés, con las variables malas que tenés, ir adaptándote como la rana. La incertidumbre es esto, no nos tenemos que ir acostumbrando como la rana que va hirviendo y va subiendo su temperatura, sino que en realidad hay que cambiar directamente, y entonces por ahí no es agua, es aceite, y cambiás realmente el esquema que tenías antes. Por eso la incertidumbre en economía, si vos me decís, este bono va a pagar y es bastante incierto, bueno, entonces es riesgoso, a pesar de que a veces la incertidumbre que nos pueda generar algo puede terminar siendo una grata sorpresa. Eso no quita que pueda ser una grata sorpresa. Lo que sí se sabe que para el inversor, para la economía, la incertidumbre es el mal mayor. Totalmente de acuerdo, y lo tocamos contigo acá en este espacio cuando analizábamos inclusive antes de las elecciones, y yo decía que el peor resultado era un triunfo de Milei, como después terminó ocurriendo y me hago cargo. ¿Por qué? Porque la duda no era si los inversores están esperando escuchar a alguien que sea market friendly. La duda que se genera es si ¿cómo va a poder generar gobernabilidad? Y si claramente aparece de que si llegara Milei la gobernabilidad sería un problema por la situación en diputados, por la situación en senadores, por la situación frente a no tener gobernadores propios, ¿no es cierto? Obviamente, si esto es pensado así, cualquier inversor prefiere
aquellas cuestiones que a lo mejor no son ortodoxamente lo que más se acercan a lo que quiero escuchar, pero que me dan un escenario posible que genera gobernabilidad y que genera entonces una situación en la cual yo puedo decir, bueno, con este cuadro de situación que va a ocurrir, invierto o no invierto, o cuánto invierto o de qué manera invierto, ¿no es cierto? Pero hoy hasta lo cotidiano está afectado. El cruzo al frente, un amigo que acababa de llevar su auto al taller y le dice el del taller, bueno, tengo que avisarte que tenemos un aumento del 50%. Y él le dice, pero ¿cómo? Si la devaluación fue del 22 el lunes después de la PASO. Sí, no, pero lo que ocurre es que como no sabemos si los repuestos los vamos a poder... Y esto, por eso digo, la situación a la que se está llegando en la economía real es casi caótica a partir esencialmente del crecimiento de la incertidumbre. Por eso digo, a veces parece que se hubieran puesto de acuerdo para no desde todos lados tratar de traer algún grado de tranquilidad o de previsibilidad, sino que cada anuncio que escuchamos cotidianamente aumenta esa incertidumbre. Y esto es lo preocupante, Santiago. Yo no sé si vos coincidís con esta mirada. Coincido que además la incertidumbre sobre propuestas que después terminan no siendo tales, también genera incertidumbre de la factibilidad de realizar. ¿Por qué? Porque la política tiene una gestión y la gestión tiene una trayectoria. Ayer hablábamos con alguien que había sido ministro, secretario de Economía del gobierno de Perón, y planteaba que los políticos eran políticos de carrera, eran tipos formados en la política que dedicaban su vida a la política y que de alguna manera esto daba tranquilidad respecto a los partidos políticos y el apoyo que tenían y el respaldo. Hoy, como también se lo planteaba él, las dos figuras emblemáticas del bipartidismo argentino prácticamente están retiradas de la escena política. Sí, claro. Bueno, lo que ocurre es que los resultados de los últimos gobiernos que los tuvieron seguramente a ellos como principales protagonistas, no son los que han traído las soluciones que esperaba la sociedad. Y por eso aparecen estos emergentes antisistema que nos preocupan tanto. A mí lo que me preocupa más es esta coincidencia que se da en estos momentos que afecta de manera directa a la economía real. Desde el gobierno, primero, se acrecentó la incertidumbre por los anuncios que hizo el ministro el día de la industria, que todos esperábamos que diera una palabra en esa dirección, de que se iban a empezar normalizando, ¿no es cierto? Y a lo mejor estuvo en la voluntad de él que esto fuera así, pero el sistema que se está operando en estos momentos, lo ocurrido ayer y hoy a la mañana, el sistema no deja entrar las IRAs, aún en empresas que tienen suficiente CEF, o sea, este coeficiente, ¿no es cierto?, la capacidad económica financiera. Y el sistema Malvinas está informando hoy, y ya informaba ayer, esta nefasta palabrita F24. F24 es cuando te falta saldo o el saldo es insuficiente para oficializar la CIRA, cuando en realidad vos estás bien y te sobra, te aparece que tenés de capacidad económica financiera $1, que es decirte, no podés importar. Ahora, mientras Miguel, tanto, no. También había muchos, supongo que deben ser cartas de créditos o prestamistas para que la importación no caiga, que ponía esos dólares, que también están ejecutando alguna especie de default, de un seguro de default. ¿Cómo está afectando todo esto también a este mercado? Todo esto, lamentablemente, se traslada a costos cuando lógicamente podés hacer el pago. El problema es que hoy el que quiera hacer el pago, vamos a suponer que lograste sortear el tema de el AFIP, ¿no es cierto?, diciéndote que estás ok, pudiste presentar la CIRA, te aprobaron la CIRA o la CIRASE, que ahí está habiendo un problema muy grande en estos momentos. Inclusive las empresas de software están diciendo que no se les está pudiendo pagar los servicios, ¿no es cierto?, de actualización de software, y empezamos ya a tener problemas delicados con muchos de los grandes prestadores. Pero me refiero a las IRAs, ¿no es cierto? Lograste sortear eso y te aparece la fecha de pago, o sea, la fecha en que vas a poder disponer de los dólares para efectuar el pago. Desaparecieron.
Entonces se reclama, todos reclamando que reaparezcan las fechas, por las que estaban cuando te aprobaron la CIRA, porque ahora las que han reaparecido te las dan para después de las elecciones. Por eso es que se empieza a hablar ya de un monto de endeudamiento por importaciones ya realizadas, ya efectuadas, nacionalizadas, que está llegando a los 38.000 millones de dólares, que es una bola que jamás pensamos en la historia argentina. Jamás hubo un endeudamiento de esta naturaleza. En el medio de eso aparece una nueva devaluación, después que se había dicho que no se iba a tocar el dólar, y aparece este dólar diferencial, ¿no es cierto? Pero desde el otro lado, como vos bien decís, depende si lo escuchás a Ocampo o si escuchás al otro muchacho que viaja ahora, ¿no es cierto? Darío Epstein. Que te tira. Ahí está, a él, y esto genera, o a Carlos Rodríguez, ¿no es cierto? Esto genera mucha incertidumbre, porque como es el que está encabezando el listado de los más votados, la sensación que tiene la gente es que no sabe a qué dólar va a poder reponer. Cualquier tipo al que le dicen, vos tenés que vender esto a tal, y encima entraste en un programa porque te comprometiste a que precios cuidados, precios justos, aumentar el 5% solamente, mantener hasta pasadas las elecciones los valores bajo control. Pero claro, el tipo está alargando su mercadería y no sabe si la va a reponer. Y si la va a reponer, ¿a qué valor de dólar? Por esto que venimos diciendo de la incertidumbre. Hoy Melconian da a conocer de que el dólar que va a plantear él no va a ser un dólar libre, sino va a estar entre el dólar oficial actual y el dólar blue. Por allí, o sea, con lo cual está diciendo también, hay una devaluación y agregamos más incertidumbre. Es un momento muy delicado, ¿no? Donde inclusive empiezan a afectarse mercados que nunca se habían afectado, como es el mercado de la sanidad. Anteriormente, todos los temas que venían para la salud y para las reparaciones de la aparatología en los sanatorios, en las clínicas, etcétera, tenían ingreso automático. Hoy ya no. Están afectados, claro. Nos lleva a una preocupación muy grande. Miguel Ponce, quiero que me cuentes para la próxima si hay corte en lo que tiene que ver con haber vendido un producto basado en lo que ibas a importar y que el precio que tenés prácticamente va a quedar fuera de lista, porque si te van a dar los dólares post elecciones, vas a tener que negarte a entregar ese producto. ¿Me lo traes para la próxima? Sin duda, traemos esto para la próxima y traemos también cómo se está deteriorando y está perdiendo actualidad nuestra capacidad instalada, es decir, cómo no estamos pudiendo mantener